Conversando en Caracol Radio con Amalia Londoño. Caracol Medellín quiere hablar con la gente, quiere hablar con la ciudad y quiere sobre todo sacar adelante conversaciones porque hoy se necesita mucha conversación, sacarle punta a los temas que nos da Medellín, pero sobre todo alrededor de la ciudadanía poder llevar una cantidad de cosas que están pasando en la ciudad y que posiblemente, a pesar de que hay gran información con redes sociales, pues no tienen cara. Tienen solamente redes sociales, Instagram o cosas que pasan sin lo que pasa detrás, sin las caras que lo respaldan. Por eso hoy el tema que nos reúne es la empresa y el emprendimiento. Y estamos hoy en Caracol Medellín con 3 empresarios, emprendedores, que ya están, digamos, en un punto en el que han logrado cosas grandes que la ciudad reconoce, pero que todavía trabajan con otros emprendedores, porque la necesidad hoy también es esa, cómo apoyar para que la ciudad finalmente sea la más beneficiada. Carlos Miguel Correa, él Hola, es ma. emprendedor, socio fundador de Mystic Foods. Bienvenido, qué bueno que estés con nosotros hoy. Y de entrada, porque ya los voy a presentar también a los otros panelistas, de entrada quería hacerte una pregunta, y es, cuando piensas en Medellín y piensas en empresas en Medellín, ¿qué palabra se te ocurre? Palabra, no empresa, sino una palabra. Pues una muy coloquial que es berraquera, ¿cierto? Yo creo que Medellín se caracteriza por su resiliencia y nosotros como buenos paisas y personas de Medellín, pues digamos que tenemos en ese ADN esa capacidad de sobreponernos a dificultades. Entonces, finalmente creo que la empresa ha jugado siempre un rol definitivo en la ciudad y en momentos difíciles lo ha hecho, y creo que ahora pues en estas coyunturas de pandemia, digamos de un momento turbulento socialmente, creo que la empresa va a sacar pecho de nuevo aquí en Medellín. Y es que la idea es conducir hacia un relato, hacia un discurso. Las conversaciones se generan para que las palabras tengan un poder y de verdad de transformación de la ciudad, y por eso les pregunto por las palabras. Miguel Piedrahíta, empresario, además socio fundador de No Name, qué bueno que estés aquí, Miguel, con nosotros, y te voy a hacer la misma pregunta, una palabra. Amalia, a ti muchas gracias, a Caracol Radio, por esta invitación. La palabra que a mí se me viene a la cabeza es empresa, no solo empresa. Yo creo que realmente aquí ha habido una asociación directa con que el tejido empresarial está estrechamente vinculado con el tejido social, con el pacto social, con el contrato social, y que cada vez más se vuelven a reforzar las ideas de una visión más vanguardista en una buena relación entre el medio ambiente, la sociedad, las comunidades y la empresa. Entonces, empresas, no solo empresa. Bien, qué bueno, porque ahí vamos entonces, berraquera, empresa, y vamos con Julián, Julián Oquendo, emprendedor, socio fundador de Hatsu. Qué bueno que estés acá. Muchas gracias, Amalia. Un gusto estar acá y por la invitación. Amalia, yo creo, si es la misma pregunta, Sí, la misma, vamos a construir una línea de palabras. claro, yo creo que talento. A veces no nos la creemos, pero si nos la creyéramos, Medellín pudiera avanzar mucho más rápido. Lo viene haciendo muy bien, pero no la tenemos que creer. Tenemos todo a nivel mundial para sobresalir en muchos campos. Empiezo entonces con el breve relato que pudimos construir. Si uno habla de berraquera, empresa y talento, yo creo que abordamos quizás un buen comienzo para hablar de Medellín. Yo te agregaría que el planteamiento es berraquera, empresa con no solo empresa y talento. Y para empezar, pues hablemos entonces de un camino que se ha construido en Medellín. Nosotros tenemos un clúster, tenemos un parque del emprendimiento, somos una ciudad que ha generado un ecosistema históricamente y que nos ha traído acá, y además hay una historia que posiblemente mucha gente de algunas generaciones desconozca, pero que existe. En un camino para un emprendedor, todas esas variables son determinantes, o puede ser un emprendedor lo mismo en cualquier otra ciudad, para que nos situemos aquí. No sé quién me quiera responder primero. Si quieres empiezo yo. No, por supuesto que son desarrollar ese ecosistema emprendedor en Medellín creo que ha facilitado que Medellín pues se reconozca en Colombia como una de las ciudades que digamos donde más nacen empresas, y digamos empresas de varios niveles, porque aquí no podemos entrar en una discusión solo
de que el empresariado de Medellín son las grandes empresas, ¿cierto? Digamos que empresario y emprendedor es todo aquel que se arriesga a poner su negocio, sea cual sea el tamaño. Entonces creo que sí ha sido importante, pero también creo que tenemos que hacer una reflexión profunda si hoy está funcionando ese ecosistema emprendedor y cuáles son las instituciones que agremian hoy el emprendimiento y cómo estamos formando líderes emprendedores. Y yo creo que es una reflexión muy profunda porque entra la academia, las empresas grandes, las pequeñas, la ciudadanía, y creo que lo que hay que fortalecer de nuevo es ese diálogo en los diferentes entes que tenemos y pensar estratégicamente en Medellín. Yo soy muy práctico al ser emprendedor y digo, en Medellín tenemos que elegir unas rutas claras hacia dónde vamos, que son esas rutas generadoras de empleo, que como dice Miguel, pues tienen cierta armonía con el medio ambiente, que son generadoras de empleo, que las personas que van pueden recibir remuneraciones dignas y sentirse seguros en su trabajo. Y creo que tenemos que escoger muy bien esas líneas y digamos que esas son grandes tendencias que existen y están unidas a los talentos que tenemos nosotros, donde yo digo, hombre, Medellín tiene una oportunidad en el turismo, en los servicios, en la parte tecnológica muy grande. Entonces creo que debemos agarrar esas líneas y seguir como colaborando como lo hacíamos nosotros antes, y creo que hay que abrir esos canales de nuevo de comunicación, y me encanta que pues a través de estos espacios nosotros también podamos expresar y transmitir cuáles son nuestras preocupaciones o Además, cómo vemos porque la había ciudad. un modelo, que era el modelo Universidad Empresa Estado, empieza ese modelo, pero pues a la par del mundo yo creo que estamos en una ruptura enorme, es una ruptura de todos los sectores al mismo tiempo, y no es solamente local, es nacional, es internacional, pero cómo esa ruptura puede ser una oportunidad. Ya finalmente Medellín tiene una historia de otras rupturas en las que hemos salido con la cabeza en alto, y esa sería como la línea. ¿Qué puede pensarse entonces? ¿Es determinante o no es determinante, Miguel? Absolutamente determinante. Yo haría el planteamiento como en dos dimensiones. La primera es una dimensión nacional. Nosotros tenemos que pensar más en grande y pensar en que al país en su conjunto se vuelva un espacio donde las comunidades se desarrollen de forma tal que haya un progreso económico acompañado, digamos, de una dimensión social y una dimensión medioambiental. Entonces, el país en su conjunto tiene que tener ese planteamiento de la hoja de ruta del país. Ahora, ¿cómo hacer eso también a nivel local o departamental? Que finalmente termina siendo un conjunto de elementos los que hacen que un país se vuelva un gran país. Sí creo que es indispensable que haya una triada armónica, cada quien aportando lo que mejor sabe poner en la mesa, desde la empresa, la universidad y el Estado. Aquí se ha demostrado por muchas décadas, gracias a la visión de la empresa, la universidad, el Estado, que efectivamente eso trae unos beneficios en los que mayormente se benefician es la comunidad en general, por medio de un incremento en la generación de empleo digno, directo, formal. Segundo, en que las personas cada vez más van a tener capacidades de desarrollos individuales y personales, y que cada vez más pueden pensar en sus desarrollos personales y profesionales, y detrás vienen los desarrollos de las familias que lideran. Entonces, sin duda es indispensable que haya un trato armónico, respetando que además uno no es sustituto del otro, los tres se complementan. Y en esa experiencia, por ejemplo, de Hatsu, yo creo que uno sí podría sacar conclusiones de qué tan fuerte fue el hecho de que comenzaras en una ciudad como Medellín. Sí, por supuesto. Yo creo que el mundo desde hace rato viene cambiando. Ya no es ese tema de la competencia del grande sobre el chiquito y yo lo aplasto, sino entramos en una dinámica de cooperación desde hace rato. Yo creo que es mucho mejor cuando nos juntamos para multiplicar. Ahorita decían Miguel y Carlos que es importante que cada uno ponga su grano de arena desde cualquier punto de vista. En Hatsu definitivamente lo vivimos, un ecosistema muy bonito, la universidad, eso empezó desde la universidad. Luego yo hablaba con muchos señores líderes de la ciudad también apoyándonos en ese sentido, y por todas partes pasamos hasta ganarnos programas y todo esto en la alcaldía y en temas así, ¿cierto? Para poder sacar el negocio O sea, hubo adelante. participación en programas de apoyo de emprendimiento de ese Por estilo. supuesto, es que acá en Medellín lo hacemos muy bien, obviamente todo es susceptible de mejorar. Hay una frase muy bonita con lo que está pasando hoy, que me recuerda de San Agustín, que dice, el que no es tentado no se pone a prueba y el que no se pone a prueba no progresa. Y en este momento lo que está pasando es que todos estamos siendo tentados a ver cómo no dejamos desorganizar esto y poder avanzar juntos. De tal manera pues que debemos de estar conectados y hacer el mejor esfuerzo en este momento.
Aunque es importante hablar, digamos, a nivel global, esta conversación tiene también pues una motivación y es conversar acerca de las cosas que pasan en una ciudad como la nuestra. Y aquí hay una informalidad, una gran informalidad, hay muchas ideas, hay mucho talento, pero hay un segmento de personas que ya han sacado adelante sus empresas, pero sus empresas hacen parte de la informalidad. Y cuando hablamos de esto, hablamos de registro, de contratación, de calidad de empleo y de negocios que muchas mujeres, por cierto, tienen de pronto en sus casas. ¿Qué pasa cuando un emprendedor con experiencia ya y habiendo sacado negocios adelante, como ustedes piensan, esa informalidad? ¿Cuál es la lectura de esa informalidad? Si quieres arranco con esa. Yo diría que uno no puede desconocer las realidades de las comunidades, las realidades de las sociedades y Latinoamérica en su conjunto. No es ajeno Colombia en ello, ni Latinoamérica es ajeno a ello. La informalidad es una realidad. Lo que uno no puede seguir tratar es de combatir la informalidad con las mismas herramientas del pasado. Yo creo que realmente la informalidad, primero hay que reconocerla, segundo hay que valorar los elementos alrededor de la informalidad y es la capacidad de arrojo y valentía y de subsistencia en muchos casos que las personas tienen y que los caminos de construcción de vida van por ese lado. Lo que tenemos que reconocer es que las herramientas para incentivar que haya una transición de lo informal a lo formal no son claras. Es mejor negocio en general, muchas veces, mantenerse con negocios y no con empresas. Entonces, creo que parte es de reconocer que la realidad, desde las leyes de la República, no reconocen un mundo moderno en el que hay que generar unos incentivos claros para que esa transición se dé. En Colombia, el empleo digno, directo, que paga seguridad social, que efectivamente reconoce la importancia de que el día de mañana va a haber vejez, que tiene que haber pensión, que tiene que haber salud, definitivamente hay que cuidarlo como uno de los elementos más preciados de esta sociedad, pero no nos podemos quedar en una zona de confort de pensar que es que vivimos con informalidad y ya. Yo creo que es que tenemos que ser mucho más creativos y en Colombia sí que hay talento creativo para promover. Lo que necesitamos es una escucha un poquito más amplia desde los sectores políticos, de la política pública, para que permitan que haya, digamos, una transición de lo informal a lo formal. Y eso lo único que va a hacer es que haya una mejor demanda, una demanda agregada más seria, más estable, que ante cambios drásticos de la economía, pues la gente no se queda entonces sin capacidad básica en las necesidades fisiológicas. Aquí interrumpo para que ustedes también puedan interrumpir cuando quieran, pero porque hay otra palabra para ese relato y es escucha. Qué bueno que entonces en esta conversación vayamos identificando esas palabras que ojalá queden como una conclusión y que estas conversaciones también tengan un sentido. Ya hablamos de berraquera, ya hablamos de talento, ya hablamos de empresa, pero yo creo que es necesario eso, escuchar, y lo resalto porque es valioso que se hable de cómo escuchar a los otros. Definitivamente. Mira, yo te voy a contestar dos cosas. Primero, cuando hablas de la escucha, yo me he considerado desde pequeño un vendedor, digamos, una persona con skills comerciales y todos parten de la escucha de la necesidad del mercado y es algo que yo recomiendo siempre, de que cada sentada uno vuelva a esa conversación un focus group de dolencias que tiene la gente o vea una oportunidad. Entonces, eso llevándolo a un sentido más amplio, obviamente estamos hablando de unas problemáticas más complejas, pero creo que la escucha es fundamental y creo que necesitamos escuchar muchos sectores de Medellín que no están siendo escuchados y tenemos que tener esas conversaciones difíciles y abiertas en esos sectores. Y lo otro es que Miguel responde una parte muy bacana de la informalidad que tiene que ver con las responsabilidades que tiene de pronto el Estado y la institución y digamos la clase dirigente en ese proceso a la formalización de las empresas que todos queremos y ahí hay que hacer una revisión muy importante, pero también con colegas te voy a contar una historia bacana de la pandemia. A nosotros nos salva la formalidad, porque el estar formales nos da el acceso a un montón de recursos y tenemos una historia financiera donde los bancos nos decían, muchachos, Olivia, ustedes llevan 10 años juiciositos, entonces tomen Se su dinero. reconoce la empresa, ya Se es otro. reconoce la empresa, hay una formalidad, tenemos una licencia social, porque la persona que va y se sienta en nuestro restaurante tiene una factura y la persona que nosotros contratamos. Entonces hay que diferenciar algo muy importante que decía Mike. También la formalidad tiene que ver en mi responsabilidad como emprendedor en el tamaño que yo le quiero dar a mi empresa, ¿cierto? Yo me puedo quedar
con unas facturaciones muy grandes y siendo informal, y eso es un pensamiento pequeño, porque tú desde la informalidad nunca vas a poder ser más grande que la formalidad. Entonces hay una parte de la reflexión sobre todo un sector, obviamente que es muy difícil hay veces hacer empresa en Colombia, pero también hay un mensaje claro para las personas que quieren construir país y tienen que ser emprendedores virtuosos, pues que la formalidad por ahí hay veces nos aporrea el flujo de caja, que hay veces es difícil mantenerla, que los impuestos son duros, pero claro que después cuando llegan estas situaciones y coyunturas es cuando yo digo, siquiera soy formal, ¿cierto? Voy ya a escuchar a Julián, pero tenía un dato que compartir. Miren, según la Cámara de Comercio de Medellín, además con corte al año anterior, en 31 de julio, hubo un registro de 13.025 empresas nuevas. Ojo, que además era un año, fue un año de pandemia, y esto significó una reducción del 71% respecto a la cifra de 2019, pues durante el mismo periodo de tiempo. Se reduce, pero el número sigue siendo contundente y sigue siendo alto. Y también nos da un mensaje, y es, sigue queriendo la gente hacer empresa. Sí, eso es muy importante, y acá digamos que nos gusta mucho hacer empresa. Esta pandemia nos invitó a pivotear, pues a estar abajo, a aprender, a acompañar la caída. Y cuando uno rebota, pues finalmente sube. Y el emprendimiento es eso, lo llevan a uno al extremo, a que se talle, a que se exija, a que busque alternativas, a que haya un objetivo claro para sacar a mi familia adelante, para pagar una deuda, para cualquier cosa. Y eso requiere el emprendimiento, que uno lo lleven hasta el extremo para que florezca pues eso. Y el tema de la informalidad, claramente, yo creo que lo acaba de decir Carlos, me uno a las palabras de él, pues cuando uno empieza a buscar la formalidad, pues evidentemente tiene muchas más garantías y tiene muchas más puertas abiertas en cualquier sector. Julián, cuando pensamos en empleo, necesariamente y sobre todo por las últimas cifras del DANE, que son un gran mensaje para el país entero, pensamos en qué pasa con el empleo en los jóvenes y qué pasa con el empleo en las mujeres. Y la pregunta no es propiamente que me digas qué pasa desde tu perspectiva, sino que me digas por qué crees que hoy hay unas cifras que preocupan tanto, con tan poca participación de empleo para las mujeres, con tan pocas garantías, y que también pues los jóvenes estén cambiando su perspectiva y estén diciendo, venga un momentico, acá yo no tengo opciones de trabajo o no tengo opciones para entrar como quisiera a un trabajo? ¿Qué debería cambiar? ¿Por qué crees que pasa? Pero ¿qué idea tendrías para cambiar esa realidad progresivamente? Claro, porque eso pues no se cambia de un día para otro. No, yo creo, y partiendo de la experiencia mía, que el mundo del emprendimiento es una alternativa muy buena, muy grande para el desempleo. Eh, Cuando hay una idea buena, porque generalmente digamos, el bloqueo es que yo no tengo plata para hacer emprendimiento. El emprendimiento saca de la comodidad, lo lleva a uno hasta el extremo. Cuando hay una idea buena, el dinero siempre busca la idea, ¿cierto? Todos conocemos que hay fondos de inversión y plata y bancos que están dispuestos a arriesgar. Yo creo que acá lo que nos cuesta es un poquito, es que mucha gente tiene ideas, pero eso llevarlo a un plan de negocio organizado, en fin, se vuelve complejo. Se vuelve complejo. Y ahí es cuando todas las personas tenemos que entender que puede haber oportunidades en ese sentido. Y lo otro es que el mundo está cambiando un montón, hay un montón de oportunidades. Personas aquí pueden trabajar en otras partes del mundo. Vemos como los programadores en otras partes del mundo los están trayendo para acá y empresas. En fin, el mundo cambió, hay muchas oportunidades y hay que exigirse. Eso es lo que yo le diría a los jóvenes, hay que exigirse un poquito. Y quienes tengan pues también nuevas ideas. Y en el tema de mujer, Sí, yo quiero hacer énfasis en dos cositas. La primera es que cuando uno ve la situación de empleo en Colombia, tiene que diferenciar en lo que es el empleo o el desempleo a nivel rural y en los 23 cascos urbanos. Cuando uno nota, digamos, la evolución de los últimos meses, donde más empleo se ha destruido es en las grandes ciudades, en los 23 cascos urbanos, digamos, que más densidad poblacional tienen. Cuando le das un doble clic y te das cuenta cómo está la situación de empleo en mujeres y en la fase juvenil o las edades más de las juventudes, es dramático. Es dramático y yo creo que esa pregunta que tú haces, cuando uno la contrasta con este dato que te comparto, empieza uno a tejer que ahí hay unos elementos de el por qué. bueno, y además entendiendo que Medellín tiene un porcentaje de ruralidad grandísimo, que es que
a algunas personas se les olvida eso. Sin duda, sin duda. Y cuando estuvimos en algunos momentos de la pandemia, que no ha finalizado evidentemente, pero como cualquier pandemia biológica genera una pandemia económica y una pandemia social. Y en los peores momentos del año pasado, en los meses, digamos, de mayo y junio, donde la destrucción de empleo se dio de manera tan masiva, y eso que sin contar las licencias que estaban dando temporalmente algunas empresas y las vacaciones, entonces ahí puede ser aún peor el dato, se evidenciaba que el desempleo, digamos, en mujeres jóvenes podría estar en el 36, 37, cuando Colombia en su conjunto estaba en un 18, 19, 20% de desempleo. Entonces, es casi que el doble la realidad en mujeres jóvenes. Yo me atrevo pues a decir que hay unas razones culturales que explican naturalmente pues la existencia de esta realidad. Lo segundo es que no podemos seguir viviendo con esta realidad como si fuera un paisaje. Hay un elemento asociado con el embarazo adolescente que definitivamente explica en gran parte eso, y el embarazo adolescente se explica también por razones muy posiblemente, sin ser yo experto en estos temas, asociadas con elementos culturales. Entonces, creo que la educación se vuelve una herramienta sin duda indiscutible para que el embarazo llegue en los momentos que correspondan, con las personas que correspondan, y que permitan que las mujeres jóvenes puedan educar, prepararse y poder tener unos empleos dignos directos, y que efectivamente no sigamos viendo como este paisaje en el que el 40% de las mujeres jóvenes de este país no tienen empleo. O inmersión. En el periodismo hay una oportunidad de hacer periodismo de inmersión, que es meterse y hacer las cosas que uno pues vería desde otra orilla. Y quizás, si interpreto bien, puede ser una falta de inmersión en el territorio, reconocer qué pasa en el territorio, que no es uno, y menos en Medellín, son una cantidad de territorios, pero hacer algo así como una inmersión y decir, bueno, este territorio se comporta así, este otro así, además, porque acá, pues, el occidente de Medellín, por ejemplo, lo llaman otra banda, y no lo llaman otra banda de gratis, sino porque de verdad era como el otro lado del río, por allá. Entonces, quizás interpreto eso, algo de inmersión. Yo comparto eso contigo, y lo uno con la misma palabra que tú traías a la mesa de escucha. Uno tiene que escuchar muy bien las comunidades, y que entienda también uno que las diferentes regiones tienen unas vocaciones que pueden ser, digamos, diferentes. La realidad es que se necesitan dos soluciones. Una solución es contracíclica, de corto plazo, inmediata, en la que se reactive la generación de empleo de manera generalizada, ¿cierto? Y lo segundo es un proceso que toma más tiempo porque tiene elementos culturales y tiene a la educación de por medio. Y por esa razón son procesos un poco más de mediano y largo plazo. Pero como país tenemos que dar unos pactos sociales para trabajar en pro de eso. Y en el corto plazo unas políticas contracíclicas que están inventadas, que están alrededor de la infraestructura, que están alrededor de los servicios públicos, alrededor de los sistemas de salud. Generación de empleo de corto plazo ahí es necesaria. Bien, Carlos. Ama, para no extenderme mucho porque estoy súper comulgo con Julián y con Mike, yo quiero hablarte un poquito más de la respuesta en el corto plazo, porque yo creo que una respuesta en el largo plazo, o digamos estructural, si se puede decir, hay que entrar a una profundidad muy grande, y creo que la educación es el camino, y la educación viene principalmente de que nos pongamos serios con la ejecución de recursos, que los cuidemos, también que paguemos impuestos. Entonces, digamos, es una discusión muy profunda. Pero, digamos, en el corto plazo, yo llamo a cosas muy sencillas, y es, hombre, yo como emprendedor, si conozco esos datos, yo estoy en un momento que tengo que apropiarme de ellos, ¿cierto? ¿Dónde está mi solidaridad y mi capacidad de ejecución en mi día a día, ¿cierto? Entonces, pues son cosas que yo implemento todo el día en mi empresa, y si tú ves en mi empresa, pues van a ser muy diferentes los porcentajes seguramente de lo que obedece la sociedad, y precisamente en microeconomía, como veíamos en la universidad y donde yo tengo el mayor impacto, si muchos nos montamos en ese camino de la solidaridad, yo creo que podemos generar en el cambio, en el corto plazo, muy buenos cambios. Yo veía, por ejemplo, en Japón, que sale una encuesta, los hombres en promedio tienen 7 corbatas, y el que tiene 13 va y regala las que le sobra de cierta manera, ¿cierto? Entonces eso ilustra mucho que tampoco nos tenemos que meter en complejidades, hay que recuperar virtudes humanas básicas, que yo creo que hoy nos hacen falta todos esos valores que nos hablaban antes. Y pues en mi día a día, hombre, demos oportunidades, paguemos bien, hagamos las cosas sencillas que se pueden hacer. Y yo creo que otra palabra que quiero bajar es un momento de mucha solidaridad, y apropiarse de esos números para, por lo menos en mi microentorno, yo empezarlos a transformar. Yo complemento algo ahí que me parece importante. Al final somos individuos que nos tenemos que responsabilizar de nuestra vida.
¿cierto? Por así decirlo. Uno es el creador de su vida literalmente, Claro. ¿cierto? Entonces a veces nos volvemos víctimas dejándole todo al Estado o a gente para que nos solucione el problema, pero al final somos nosotros. Claro, como si no fuéramos parte del entorno. Claro, y entonces ahí aparece el tema de desempleo, aparece el tema de las mujeres. Cada uno tiene que responsabilizarse de su vida, creo yo. Hay ejemplos, obviamente, de impulsadoras o de ecosistemas muy fuertes. Acá, pues, por ejemplo, se habla del emprendimiento y se educa, entonces siempre se habla de Silicon Valley o se habla de... Pero Medellín, bueno, Colombia, pero Medellín además yo creo que en su máxima expresión es una ciudad supremamente diversa, distinta en pequeños territorios, llena de guetos, que hacen que las cosas sucedan a veces solamente en esos guetos o que, por ejemplo, empresas tengan reconocimiento en el gueto como personas, de quienes fueron sus creadores y demás, pero que en otros distintos se desconozcan, no llega el mensaje hasta allá. ¿Cómo hacer para poder llegar a esos otros espacios con ese mensaje? Porque además creo que hoy más que nunca las empresas pues trabajan mucho en esa construcción de un propósito que identifique emocionalmente con la gente. Listo, entonces un poco es cómo hacemos también para llegar, digamos, a otros territorios, digamos, donde de pronto eso no tiene presencia y definitivamente yo creo que es haciéndolo, ¿cierto? Yo hoy por hoy soy un convencido de que los negocios pueden durar en el tiempo siempre y cuando tengan una licencia social. Y una licencia social es que la persona diga, este negocio debe existir porque este negocio es conveniente para la sociedad, ¿cierto? Entonces, cuando yo pienso en mi negocio personalmente, que debe tener una licencia social, yo sé que esa licencia social, hay 280 mujeres que se vienen de todas esas zonas que finalmente pues están cargando la marca que uno tiene a esos lugares y no hay nada mejor que escuchar que ellas son las primeras embajadoras y defensoras de un lugar que les da seguridad, confianza, que han podido comprar sus casas y eso. Y yo creo que yo siempre me voy a lo más cercano que tengo porque como dice Juli, yo creo ciegamente en que soy el único responsable de las realidades en las que vivo, ¿cierto? Entonces, trabajamos mucho con esas personas como embajadoras y creo que son un contacto natural para los lugares donde ellas viven, ellos nos traen personas, tenemos un trama donde no nos importa que sean familiares, donde tenemos un espacio que pueden abrir abiertamente de sus dificultades y queremos seguirnos metiendo de otras maneras porque yo creo que el alcance hoy de una empresa no es solo un alcance de ventas comercial o de transformación, sino que tiene un alcance social muy importante y que deben haber indicadores para medir también cómo está aportando socialmente esta empresa, ¿cierto? Y yo creo que cambiar esos indicadores en la mente ya juega un papel fundamental en cómo podemos transformar a través de las De empresas. pronto una relación menos vertical, más pareja, más Creo que eso es parte horizontal. del nuevo tipo de empresas y sobre todo de lo que motiva mucho hoy a los chicos, ¿cierto? Yo creo que también hay que hablar de eso, ¿cierto? De las empresas hay veces no nos fijamos bien en cuáles son los drivers de las nuevas generaciones y qué es lo importante para ellos y empieza a haber una desconexión total entre la oferta y demanda laboral, que al final son empresas de rendimientos mucho más bajos y no tienen un personal que diga yo conecto con el propósito de esa empresa y seguro va a tener pelados de alto rendimiento en esas Bueno, yo empresas. creo que aquí con la labor de, pues y además con el propósito de crear algo como No Name, que si tenemos la oportunidad para que cuentes también qué eh, es algo como un mensaje para poder empezar a disminuir eso que se ha dado tanto tiempo y que es esa brecha de no reconocer entre generación y generación, pero sobre todo también entre territorio y territorio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde hay que poner ese foco? Sí, No Name es una escaladora de pymes. Lo que nosotros hemos considerado es que Colombia, la estabilidad social y económica y el desarrollo del país va a estar y se fundamenta en las pymes y en que a las pymes les vaya bien. Y las grandes corporaciones de hoy que están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia fueron startups y fueron pymes. Y entonces la pregunta que nos hacemos es cuáles son las grandes corporaciones capaces de crear empleo, de generar, digamos, un relacionamiento integral y holístico con las comunidades para llegar a ser unas empresas, digamos, o multilatinas o internacionales. Entonces eso es lo que hace No Name, pero quiero hacer énfasis en dos cosas. Uno, las personas que trabajamos en las empresas nos toca seguir los presupuestos de ingresos de vida y de lo que toque, porque si no, no hay un orden, una disciplina. Pero eso lo hacemos porque nos toca. Lo que hacemos porque queremos es el propósito superior de la empresa.
eso es lo que nos pone a vibrar. Ese es el alma que está en la empresa de un conjunto de personas que se identifican y tienen sentido de pertenencia con ese propósito superior. Y por eso sí se desviven. Por el EBITDA y por el ingreso lo persiguen arduamente porque ese es el desarrollo, digamos, económico que trae desarrollos sociales y trae desarrollos de todo tipo en la creación de empresas. Eso es un punto que hace referencia al sentido de propósito. Ahora, lo segundo es, yo creo que estamos en una situación actual en la que deberíamos tener unas relaciones entre la empresa y las comunidades y los territorios desintermediada. Es que la empresa tiene que tener la capacidad de escucha directa con las comunidades y las sociedades. Y es ahí donde empiezan a surgir las preguntas de cuáles son los nuevos roles de muchos de los gremios, que efectivamente lo que han cumplido muchas veces son unas ciertas labores loables y legítimas además para conectar las empresas o con el Estado o conectar las empresas con los territorios, pero yo creo que cada vez más la invitación es de manera transparente y de frente, conversaciones desintermediadas entre la empresa y los territorios. Y ahí yo quisiera que empezáramos a hablar también de historias, de anécdotas. Ustedes deben tener una cantidad de anécdotas y son las anécdotas las que lo acercan a uno a, ve, a mí me pudo pasar parecido. No sé si podamos involucrar hasta donde lleguemos para que Julián nos responda a eso del territorio, de cómo llegar o de qué conversaciones tener o cómo comenzar a cambiar todas esas ideas que teníamos en la ciudad, en la historia, por ejemplo, tuya como emprendedor. Sí, yo creo que se han referido en varias oportunidades a la capacidad de escucha. En el caso mío en particular, a mí me sirvió mucho jugar fútbol, ¿cierto? Y estudiar en el San Ignacio. Empecé a entender otras realidades, ¿cierto? Que uno a veces puede vivir una burbuja que esa no es la realidad, ¿cierto? Cuando uno es capaz de sentir compasión por la otra persona, que no es sentir lástima, sino ponerse en los zapatos del otro, empieza a entender claramente tantas realidades. Cuando uno hace emprendimiento entonces, o cuando le piden algún comentario u opinión frente a algún emprendimiento, si uno le pone compasión y el alma a eso, es mucho más fácil entender la situación de cada persona. Y eso, digamos que eso es lo que nos hemos dedicado y lo que me gusta, darle como esa fuerza para que puedan seguir saliendo emprendimientos. Además que decís una cosa y te sirvió jugar fútbol. Yo creo que muchas de las personas que nos ven acá en Medellín, una cancha, pues es un lugar de reunión también de situaciones muy densas, o sea, es un lugar clave en cualquier territorio. Esas conversaciones con gente de otros territorios, de otros espacios, yo creo que funcionan mucho también para saber qué se necesita, para recrear una idea. Pero ¿cómo comenzar? Si yo tengo una idea y quiero seguir adelante y sacarla adelante, accedo a oportunidades de convocatorias, por ejemplo, que da el gobierno o que dan también grandes empresarios, pero de ahí, ¿qué paso puedo seguir? Y yo creo que las historias de ustedes lo pueden contar. Sí. Han Mira, sonreído, lo que pasa es que no se ve la sí, no sonrisa. no sé. Que no es que no estemos sonriendo, que se trata de sonreír con los ojos. Digamos, retomando el tema de la escucha, yo creo que hay dos cosas fundamentales que un emprendedor no puede alejarse de, dos cosas que yo siempre, o tres cosas. Lo primero es escuchar, que yo le digo con el oído en el pavimento. Entonces ahorita puedo dar un consejito chiquito para que puedan evaluar cómo van con el emprendimiento. Lo otro es mucha intuición. Yo creo que todavía la intuición hay que estar muy conectado con ella en la toma de decisiones y mucho esfuerzo, pues, o sea, un emprendimiento si no estás sacrificando horas de mil cosas que seguro podrían ser más bacanas que hacer un presupuesto, que salir a la calle y ser vendedor o escuchar personas. Yo creo que la vida tiene una máxima y es que cuando uno posterga ciertas cosas que son muy bacanas, ella te devuelve. Entonces creo que en el emprendimiento es muy importante priorizar y decirle a muchas cosas que hay veces son tentadoras, decirles que no, como por mantener ese foco. Y en la empresa, a mí me gusta mucho escuchar a los clientes y probar mi producto con la recompra. Yo lo único que miro es la recompra casi que en una empresa. Entonces, si yo tengo un producto y alguien lo probó y esa persona lo quiere volver a pedir, digamos, es una gran señal de que yo voy por muy buen camino. Entonces, si tengo una buena recompra, lo que te falta de pronto es más comunicaciones. Pero si tienes una mala recompra, es que tienes que volver a configurar el producto, ¿cierto? Entonces tienes un problema de pricing o que no estás solucionando algo real y esos son problemas como mucho más complejos. Entonces, si acá hay emprendedores oyendo, yo les diría, hombre,
¿cómo está mi recompra? ¿Cuál es la recurrencia de mis clientes? Si tengo muchos clientes que tienen buena recurrencia, lo que me falta es comunicar más el producto porque sí estoy solucionando algo real. Miguel, que además creo que hoy es una labor diaria en No Name. Sí, nosotros lo primero que hacemos es entender que en las dinámicas en general hay más que buscar la complementariedad que la sustitución. Si yo me pongo a hacer lo que el otro hace, pues realmente no estamos sumando y no se crean sinergias de ninguna naturaleza, sino que estamos los dos haciendo como un overlap del mismo tema. Y yo creo que esa misma, digamos, aproximación aplica para las relaciones entre empresa y Estado. Cuando uno habla pues de las dinámicas empresariales, la empresa no sustituye al Estado, ni el Estado sustituye a la empresa, y uno no debería de seguir pensando en aproximaciones asistencialistas de ninguna naturaleza. Uno es responsable, como lo decían, lo notaba muy bien Julián y Carlos, de los propios actos y el desempeño y el desarrollo en lo individual y en lo profesional también, evidentemente. Entonces, hoy en día, muchísimas anécdotas puede haber, digamos, somos unos privilegiados de estar en contacto con pequeñas y medianas empresas de Colombia para que gradualmente tengan unos mejores desempeños integrales y crecer no solamente el ingreso, porque uno puede crecer el ingreso pues entonces matando el margen bruto, pero entonces ¿qué tipo de calidad de crecimiento tienes? ¿Cómo creces el ingreso y cómo creces tu oferta? Y al mismo tiempo, ¿cómo crece el reconocimiento de la marca y el cariño por la marca y el empleo que generas y el salario que le pagas al empleo que generas? Entonces, las anécdotas son de diversa naturaleza, son relacionadas con momentos de desesperanza y es donde yo señalo un poco que si hay un rol claro que tiene la empresa en una sociedad es de generar esperanza y de materializar esperanza, porque la empresa está incondicionalmente de largo plazo. La política que está asociada con el manejo de lo público, pues es de periodos electorales, va y viene, entonces es donde yo digo, si seguimos construyendo empresa con visión de largo plazo, metiendo goles de corto plazo, seguramente vamos a ir construyendo tejido empresarial. Voy a hacer recuento de palabras. Hemos insistido mucho en Caracol Radio, que como medio de comunicación, pues obviamente estamos dando noticias, generando información todos los días, pero también la voluntad es de generar una conversación y no una conversación que se quede en el aire. Por eso hago el recuento de las palabras, de berraquera, de talento, hablamos de empresa, hablamos de escucha y yo creo que también, pues al menos en algún momento mencionaron pacto. Y sería también como una intención de meter ahí ese pacto social. Son dos palabras, pacto social. Amalia, yo te iba a decir una cosa sobre el emprendimiento. Es que hablemos sobre los emprendedores que muchas veces les toca montar, y a mí me ha tocado particularmente el emprendimiento de la carencia, que hay muchos miedos. Entonces uno tiene que lidiar con el miedo de que si la idea si va a salir o no. Tiene que lidiar con el miedo de la familia, de las personas que más lo quieren a uno, porque son las que, en comillas, son las que más lo atacan. No lo quieren ver en incertidumbre. Y el emprendimiento genera eso, incertidumbre, ¿cierto? Y finalmente, los miedos de uno. Yo sí seré capaz, voy a fracasar, ¿qué voy a hacer? Ahí mi única recomendación para los emprendedores y los que se atreven a hacer estas cosas es trabajar mucho, con intención, dedicación, disciplina, buena actitud. Uno finalmente es el que decide si está bien o está mal. Uno vive la emoción, pero si quiere se queda en ella. Y otra cosa es mucha fe. Ahorita Carlos lo dijo, intuición. Y eso es tener fe. Como que esa idea es la que yo me sueño, ya es la que yo quiero y para adelante, ¿cierto? Eso genera mucha incertidumbre. Por eso a la gente no le gusta tanto el emprendimiento, porque usted puede estudiar donde sea, puede leerse los libros que sea, puede tener los asesores que sea, y hay una zona de incertidumbre que requiere fe. Eso es. ¿Quién acompaña, por ejemplo, en esa búsqueda de la esperanza? Es que hay educación, hay también unas palabras que se han mencionado, pero sobre todo en ese momento de incertidumbre que seguramente mucha gente se identifica, es donde más esperanza se necesita. Y hay realidades en las que definitivamente el panorama puede ser nulo por momentos. Y se busca, listo, ¿a quién acudo? Si tengo esta idea, si tengo que sacar adelante esta otra cosa, y entonces ahí aparece el empleo. Ah, no, me tengo que emplear como una última opción. En ese momento, ¿cuál es la recomendación? Porque yo no soy emprendedora, pero yo pensaría que de tantas ideas que tenemos todos, pues que podemos no decirnos emprendedores a nosotros mismos, pero que las tendríamos y podrían ser ideas exitosas, pues muchas mueren es
por el tiempo y por la desesperanza, por ese momento negro en el que se duda y se dice no hay salida. Voy- Simplemente, Caloncho, ahí, eso es un tema que acabas de decir, súper bonito, que uno tiene muchos asesores, uno puede hablar con mucha gente, en los bancos hay gente, bueno, en fin, en las universidades, pero el tema bonito es que es de uno con uno. Finalmente es de uno con uno, manejar esa incertidumbre, ¿cierto? Porque si ya te metes a la zona de confort del trabajo, de todo eso, ya es muy difícil que uno se salga. Es muy difícil que uno se salga. Claro, y ahí entra una parte ya humana, que también es necesario hablar de esa humanidad. Bueno, y ahora que tanto hablamos de capitalismo consciente, unos más que otros, pues es también apuntando hacia allá, a qué tan humanos y qué momentos de vulnerabilidad mostramos. Sí, mira, yo vibro mucho con lo que dice Julián y yo creo que uno tiene que confiar mucho en uno. O sea, yo he tenido consultores de las mejores empresas y les contaba a ustedes que pues eran los más sabios, pero después les preguntaba y eran personas con poco arrojo, que no habían estado, digamos, en la arena, como digo yo, eh, pagando nóminas sin plata y viviendo todas las cosas que vive normalmente uno cuando uno está emprendiendo. Entonces, yo creo que uno tiene que confiar mucho en sus capacidades y uno lo primero que tiene que fortalecer es la autoconfianza, ¿cierto? Y la autoconfianza requiere un compromiso con uno mismo. Entonces, cuando yo hay veces hablo con emprendedores que me gusta hacer reuniones con ellos y ayudar y metérmeles en los negocios, siempre le digo que es lo primero que debe hacer un emprendedor y todos salen pues con unas respuestas muy complejas académicas y yo le dije, hermano, preocupase por usted. Usted tiene muchas dimensiones para atender y en la medida que usted las atienda va a estar fuerte para todas estas incertidumbres que uno vive. Si yo tengo una dimensión espiritual equilibrada, si yo tengo una dimensión física de cuidado, la tengo bien, si yo tengo relaciones significativas con mi familia y mi pareja, seguramente voy a estar más confiado para afrontar esas cosas. Obviamente la preparación es muy importante. Hoy tenemos la posibilidad de ser autodidactas con las redes. Yo he trabajado con pelados que aprendían a echar código en 3 años ellos solos sin entrar a ninguna universidad. Entonces, yo creo que lo que tienes que desarrollar es una autoconfianza y esa autoconfianza viene cuando pones mucha atención en ti mismo y estás muy preocupado, digamos, por tu autoconocimiento, por saber cuáles son tus capacidades y cuáles son tus, de pronto, sombras para también saber con quién te relacionas y quién te puede complementar. Entonces yo también creo que vibro con lo que dice Julián, el proceso del emprendimiento es un proceso que tiene que ver mucho con uno mismo, ¿cierto? Y saber tolerar esos límites, manejar la emocionalidad. Uno empieza como un pico de emociones en el emprendimiento y después cuando entra algo en uno que se llama el juego infinito, porque las empresas, como dice Miguel, no deben tener propósitos o juegos temporales. Yo no voy a decir es que yo voy a ser el primero en alimentos en Colombia, eso es muy cortico. Yo tengo que entrar en juegos infinitos que así yo me muera, el que vaya a reemplazar la empresa siga queriendo aportar para que el bienestar a través de los alimentos lo podamos democratizar y llegar a muchas personas que se alimenten bien. Digamos, ese es de pronto mi juego infinito y yo me quiero levantar, sea el primero o el último, a darle ahí por la alimentación, que es lo mío. Yo creo que las personas deben preocuparse mucho también en ellas mismas, en fortalecerse mucho. Miguel. Sí, yo también en línea, para hacer una respuesta corta con lo que Julián y Carlos han dicho, dos cositas que quiero resaltar. Una es que la palabra emprendimiento y emprendedor es sexy por definición. Eso suena muy cool, suena una nota, pero tiene realmente unas características que no son las propias de lo que la palabra señala. Emprendimiento requiere un poquito de terquedad, pero terquedad hasta cierto punto, porque cuando uno solamente sigue por la intuición, pues yo creo que al final del día las cosas de balance y equilibrio, la intuición es lo primero que uno necesita. O sea, si el estómago le está hablando a uno, escúchelo, más que la cabeza a toda hora, porque la cabeza también le genera parálisis por análisis, porque quiera resolviendo como un problema. Plané. Cierto, pero entonces la intuición es lo que más hay que seguir y lo que más vibra le genera a uno y lo que hasta un punto donde no se vuelva tercamente, digamos, asociada a ese proceso iterativo como de uno eventualmente sí tener que escuchar a otros. Yo por eso muchas veces cuando me siento con emprendedores, hombre, lo primero que uno tiene que hacer es contar de qué se trata. Muchas veces creemos que es que la idea nos la van a robar. Hombre, no. Realmente cuando uno habla de emprendimiento es ejecución, más que solamente una buena idea. Y ejecución requiere de haber pasado unos momentos muy oscuros, de muchos silencios individuales, de que las cosas no se dan. Entonces, intuición sin que caiga, digamos, en el error de que tercamente estamos
pues incurriendo en un error de no escuchar a otros que pueden acompañarte con un consejo en el momento que es o con una herramienta como tú la puedas necesitar. Es como un primer elemento. El segundo es, nosotros estamos cada vez desconociendo más las dimensiones artísticas que debemos tener las personas cuando estamos en el mundo de las empresas. Es que no es solamente lo científico ni lo cuantitativo, sino entender que hay tiempos y ciclos naturales, que efectivamente uno no puede violentar la naturaleza, que uno puede construir una empresa muy exitosa y llega una pandemia y la borra del mapa. Tenemos que aprender de volver a usar el menos común de los sentidos que el sentido común, ahorrar en vacas gordas, portarse bien, mirar a los ojos, y por eso te lo uno con el tema de pacto social, y pactos sociales, viene la palabra pacto, y pacto es honrar un compromiso, como nos enseñaron aquí muchas generaciones en Antioquia, en Colombia, que uno mira a los ojos y cumple la palabra y no hay que firmar un contrato. Mencionas pandemia, yo la quería dejar para lo último porque es que estamos muy cansados de hablar de esto, muy cansados también de ponernos el tapabocas, aunque nos toque continuar, pues obviamente protegiéndonos a todos, pero esto definitivamente, si hay conversaciones al margen de una pandemia, puede ser una gran oportunidad. La cosa es que el distanciamiento, hay muchas cosas que no permiten esas conversaciones. En la evaluación de este último año, mm, ¿qué hallazgos, qué cosas pudieron descubrir? Puede ser con sus emprendimientos, con sus empresas, con su entorno, pero que sean útiles para que abordemos el tema desde lo positivo, sobre todo, bueno, sobre todo que nosotros desde Caracol damos noticias no tan positivas y qué bueno que las conversaciones permitan darle otra mirada a una situación que hemos vivido todos sin excepción desde diferentes orillas, desde diferentes realidades y que a todos también sin excepción nos ha traído cosas negativas o ideas o salidas o puertas que se cierran o oportunidades que se abren. Y empiezo por Julián ya No, para ir esta cerrando. pandemia trajo sin duda alguna cosas muy buenas. Había una palabra muy bonita durante todo ese tiempo de pandemia, la resiliencia, la capacidad de adaptarnos a lo que está pasando, ¿cierto? Yo creo, y el mensaje mío es que mi mundo interior refleja mi mundo exterior. Tenemos la capacidad todo el tiempo de transformarnos, de un nuevo inicio, de estar bien por dentro en las emociones eh, y eso no es espiritualidad, no separar la espiritualidad de la cotidianidad, o sea, cómo respondo frente a una emoción negativa, cómo doy las gracias, cómo trato a un presidente de empresa, cómo trato a cualquier otra persona. En fin, yo creo que si cada uno empieza a poner ese grano de arena desde adentro, se puede ver reflejado y empiezan a cambiar y a haber transformaciones. Miguel y termino con Carlos. Hombre, yo creo que la pandemia para la gran mayoría de las personas ha sido realmente difícil, ¿cierto? Yo arranco por reconocer que aquí hay muchas personas que les ha tocado, sin perjuicio de que a todos nos ha afectado, hay una opinión que no podemos darla desde las comodidades y los privilegios que muchos gozamos. La realidad es que ha sido muy difícil, pero tiene dos o tres cosas alrededor que se tienen que rescatar. Lo primero es que se despertaron nuevamente relaciones de solidaridad entre los empresarios y los empleados de muchos de esos empresarios, en las que hubo unos acuerdos en los que todos o nos reducimos temporalmente unos salarios, pues como en pro de que algo superior trascienda y avance. Entonces yo creo que las relaciones de solidaridad volvieron a despertarse. Lo segundo es que el concepto de planeación nos estaba enloqueciendo. A toda hora queríamos planear todo y llega un evento, digamos, imprevisible con consecuencias potencialmente catastróficas y borra el mapa una serie de planes y uno tiene que volver a dibujar desde cero muchas cosas y eso volvió a darle como un picante a la vida en el que uno dice, hombre, viva mucho más ese presente y disfrútelo y disfrute ese camino. Le tocan condiciones difíciles, usted verá si la pasa mal o la pasa bien y la actitud que le pone, un poco lo que decía Julián ahora, que resueno con eso. Ese es un segundo elemento. Y lo tercero es que el concepto de la inmediatez, yo creo que quedó totalmente reevaluado, porque muchos de los empresarios y emprendedores, o sobre todo más a nivel de emprendimientos, querían entonces salir a vender la compañía en poquitos años de muchos millones de dólares. Definitivamente se está demostrando que las cosas cuestan, las cosas hay que lucharlas, que lo luchadito sabe mejor y que evidentemente en un proceso en el que uno tenga una visión inmediatista de las cosas va a tener unos fracasos personales muy sensibles. Entonces
hay que hacer unos procesos, hay que hacer la fila, hay que Unas portarse bien. unas pausas, son Claro. necesarias esas pausas. Claro, hay que portarse bien, con un norte claro, con un foco, con un arrojo, una valentía en pro de eso, pero sin creer que todo es de manera inmediata y que uno va creando y fundando empresas y vendiéndolas de millones de dólares inmediatamente. De eso tan bueno no dan tanto, por eso son pocos outliers los que logran eso. Carlos. Amal, mira, yo pues sí me siento también como un poco incómodo con Miguel hablando de las cosas, porque entiendo que muchas personas han tenido unos momentos muy difíciles. Para mí en lo personal y mi círculo ha sido un año espectacular. Muchas veces le decían a uno, pues las crisis se pueden capitalizar para muchas cosas. Ese era el caso, digamos, de nosotros, donde fuimos rápidamente a la actuación, entendimos que el canal digital iba a jugar Pero además de manera muy exitosa, porque eso fue la idea inmediata y funcionó. Sí, digamos que detrás de eso hay otro trabajo, ¿me entiendes? La gente cree que un emprendedor exitoso llega en 6 meses y pone una idea, pero detrás de eso hay 10 años yo trabajando con marketing, 5 años trabajando en el canal digital, viviendo en muchas partes. O sea, como si dijo Steve Jobs ahí en Stanford, uno después une muchos puntos que lo llevan a un momento de cúspide. No es que a mí se me ocurrió ahí, uy, voy a montar unas hamburguesas, no. Entonces, esa parte del proceso hay que vivirlo, uno tiene que vivir muchas partes en el proceso, y si uno ha sido juicioso seguramente va a recoger su cosecha en la vida. Entonces, te voy a rescatar algunas cosas que yo creo que pueden ser beneficiosas. Primero, yo creo que cambiar las estructuras de las jornadas laborales y de la semana va a ser algo muy beneficioso para la sociedad. Yo pienso que no caer en el loop lunes, viernes, sábado, domingo, sino que para ti la vida sea una, todos los días sean unos, puedas tener tus espacios. Creo que eso va a ser muy beneficioso y le va a permitir a las personas tener unas realizaciones diferentes. O sea, yo tengo en el equipo de trabajo personas que trabajan desde Santa Marta o Cartagena, que se fueron a vivir a Río Negro, y los siento más felices y realizados. Y yo creo que cuando nos recuperemos, esa traza no se va a perder. Yo creo que la gente va a encontrar otros estilos de vida y otras formas de ser productivo que yo lo rescato muchísimo. Y lo otro, también resueno mucho conmigo, y es el tema de que yo le decía a mis socios, no nos salgamos del estado de ejecución, que es el estado más hermoso que podemos estar, no nos parsimoniemos. O sea, nosotros nos reuníamos todos los días 2 y 3 horas como en un cuartel, casi a decir, hagamos esto, baje la nómina, suba atún. Todos los días estuvimos como en un estado que al final a uno le genera, o por lo menos personalmente a mí me generó mucha satisfacción. Entonces, cuando empiezas a entender que la felicidad, te empiezas a dar cuenta pues que independientemente de las peores coyunturas, cuando estás con un grupo de personas con un buen propósito y todos están alineados, uno desarrolla pues unos estados de plenitud muy importantes. Y yo veía un documental que se llama Restrepo, que es de un grupo de militares que mandaron a Afganistán y estaban pues sitiados, y por dentro ellos se expresaban y tenían de cierto sosiego. Y es muy loco uno pensar que una persona en la guerra pueda tener cierto sosiego, pero decía, es que yo estoy con mis hermanos Conversando, aquí claro. en una causa, y estaban en la situación más difícil de todas, pero ellos estaban unidos por un propósito. Y pienso que no hay nada más inherente a la naturaleza humana que estar unido con un grupo de personas por un propósito. Y yo creo que la pandemia nos dio ese gran regalo de que como humanidad tenemos que ser solidarios y unirnos, porque ya no tenemos muchos más llamados de atención. Y yo creo que ese trabajo en equipo con una dirección clara, en un tiempito que ahorita no podemos ver, porque seguro hay unos órdenes que todavía no podemos ver en el corto plazo, vamos a estar agradecidos con eso. Creo que es un buen cierre, sobre todo porque no propiamente mencionaste la palabra conversación, pero sí los espacios que se generan de intercambio de ideas, que al final son de donde surgen las acciones que van a hacer exitosas esas ideas. Qué bueno pues que nos hayan dado este espacio para Caracol. Este es un segundo encuentro ya, el primero fue virtual con el gobernador de Antioquia, hablando de otros temas, y lo que queríamos era, al margen de todo lo que sucede diariamente, de ese agite y de esa no conversación, sino esa información en una sola vía, cambiar un poco esa dinámica y decir, no, vení, tenemos que hacerla en 2 vías. Y que Caracol también sea un espacio de conversación y de escucha para que las empresas tengan cara, pero también para que ideas y otras cosas pues puedan tener la oportunidad de tener un mayor impacto y casi que un parlante que permita que más lo conozcan. La siguiente conversación será una conversación de educación. Estaremos hablando con el rector de la Universidad CES
de la alternancia, de la innovación, de la formación del personal de la salud hoy en día, pero también, por ejemplo, de las universidades y de los retos que se vienen en una educación que seguramente, para quienes tenemos hijos, yo creo que es más evidente, será muy distinta a la que nos tocó a nosotros. Gracias, Julián, gracias, Miguel, gracias, Carlos, y aquí seguiremos conversando en Caracol Radio Medellín.